Hola jóvenes, vamos a iniciar hoy la presentación de la optativa Edificios en Torre. Podemos decir que el tema de edificios en torre ha sido seleccionado entre la totalidad de los temas posibles debido al protagonismo que tiene la tecnología en las decisiones a tomar para el diseño de los edificios que requieran de estas tipologías estructurales y a la actualidad que en la arquitectura internacional ha logrado estas construcciones. Los edificios en altura conforman las imágenes que caracterizan las postales de las ciudades actuales, transformándose estas construcciones en íconos que nos ayudan a determinar qué ciudad estamos viendo. También las grandes superficies deportivas y los puentes comparten este privilegio. En la antigüedad, los castillos, las catedrales y los grandes sitios deportivos asumían ese rol. El edificio de gran altura comenzó siendo la respuesta a la densa concentración de población en sectores de las ciudades y continuó definiendo nuevos paisajes urbanos que en algunos casos dotaban de una alta carga significativa y materializaban verdaderos hitos. Vemos acá que los arquitectos de mediados del siglo pasado, como Mies van der Rohe y Le Corbusier, consideraban los siguientes principios. Las grandes potencias económicas mundiales han competido constantemente por construir el edificio más alto del planeta, como lo que estamos viendo en este momento, siendo además la torre el instrumento que traduce el nivel alcanzado en ese país por la tecnología industrial en construcción arquitectónica. A la izquierda vemos el World Trade Center, o sea, las Torres Gemelas de 417 metros de altura de Nueva York, que fueron destruidas. Por encima de ellas, a muy pocos metros, estaba la Sears Towers de Chicago de 442 metros. Luego de varios años, se construyeron las Torres Petronas, diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli en Kuala Lumpur, que fue superada por el edificio Taipei en Taiwán de 509 metros, y en la actualidad el edificio más alto del mundo es el que está a la derecha de la diapositiva, de 828 metros, que es el Burj Dubai, construido en la ciudad homónima. Aquí vemos un paralelepípedo que simula un edificio con una altura h, un lado mayor a y un lado menor b. La relación lambda entre la altura del edificio y el lado mínimo es de suma importancia debido a que la carga del viento ejerce una presión considerable sobre los edificios de altura, especialmente cuanto mayor sea esa relación. Podemos decir que superando el valor 3 entre la altura y el lado mínimo, ya el edificio tendrá que tener una estructura de contraviento. Y si el valor supera 5, el viento constituye un valor relevante. Y en la medida que esta relación se acerque a 10, la estructura es cada vez más compleja. Aquí vemos dos tipologías de edificios. La de arriba es de departamentos, que tiene la capacidad de permitir colocar tabiques de contraviento
para tomar la carga del viento de manera apropiada. En las tipologías que vemos abajo, que serían para plantas de oficinas, por ejemplo, no podemos atravesarlas con tabiques. Entonces tenemos que recurrir a tubos o pórticos, tal cual vemos en esas tipologías y desarrollaremos en las clases. Aquí vemos algunas tipologías, a la izquierda arriba, la de tabiques, que es la que más sencilla se construye para los edificios de poca altura. Luego vemos una tipología de pórticos que complejiza un poco el tema de la utilización del hormigón, pero que también vamos a desarrollar. Luego una tipología de tabique y pórtico o tubo y pórtico. Y abajo vemos tipologías de tubo calado, de tubo dentro de un tubo calado o de unas de tubos. También están siendo muy utilizadas tipologías de enrejados que triangulan las superficies o las caras y dan mayor rigidez. Vamos a analizar en las plantas del edificio que tomemos la posible ubicación de la estructura de contraviento y si pueden trabajar solas o armando piezas como tubos o dobletes. También haremos un análisis y un repaso constructivo de las alturas necesarias en una construcción. En este caso vemos una construcción clásica, pero vamos a analizar otras tipologías, como por ejemplo la de utilización de pelotas plásticas que alivianan una losa que no tiene vigas. Esta foto ha sido tomada en nuestra ciudad y es un sistema constructivo que se ha desarrollado últimamente. Es bastante frecuente. El predimensionado se realiza utilizando un algoritmo que es un libro Excel con varias hojas hipervinculadas, de manera que cualquier cambio en alguna de ellas modifica los valores de las restantes. Eso nos permite modificar dimensiones, ubicación y demás opciones de la estructura resistente sin tener que hacer manualmente todos los cálculos cada vez que modificamos algo. En el comienzo del predimensionado se cuantifican las cargas horizontales, recurriendo a la normativa de seguridad vigente. Así se grafican las cargas laterales de viento según SIRSOC 102. Teniendo en cuenta la gran condicionante que es la carga lateral del viento, se puede actuar a través de intervenciones proyectuales de la planta en los distintos niveles del edificio, de manera de aminorar los efectos dinámicos del viento. Son decisiones de diseño que inciden directamente en la racional ejecución de los edificios en torre y, por supuesto, en la economía de recursos. Relacionado con la evolución de los edificios en torre, hubo necesidad de un desarrollo tecnológico de hormigones que tengan gran resistencia a los que llamamos hormigones de alto desempeño. En principio, abordamos la primera verificación que tiene que ver con la estabilidad del edificio, lo que vemos a la izquierda. La segunda verificación general es la que tiene que ver con la deformación lateral producida por el viento sobre la ménsula, o sea, la flecha máxima en la parte superior del edificio, como vemos en la figura del centro. La tercera y última parte de este predimensionado atiende a la capacidad resistente de las piezas propuestas.
Ahora abordamos la primera verificación que tiene que ver con la estabilidad del edificio, definiendo que la carga gravitatoria estabilice las cargas laterales del viento. Cada una de las verificaciones están graficadas para que el alumno tenga un modo de visualización claro de los resultados obtenidos. Aquí comenzamos a ver si la resultante de las fuerzas del peso propio y del viento caen dentro del núcleo central de la platea de fundación y si los valores de tensiones de contacto no superan los máximos admisibles por el suelo. La segunda verificación general es la que tiene que ver con la deformación lateral producida por el viento sobre la ménsula y la rigidez necesaria que se debe aportar con la estructura de contraviento propuesta para que el edificio sufra una deformación máxima dentro del parámetro de confort humano. Generalmente se toma la altura total de la torre dividido 500. Las planillas son una herramienta ágil de verificación y de exploración de diferentes parámetros. En esta planilla Excel estamos viendo cómo se resuelve de forma matemática la determinación del momento de inercia de una pieza. En este caso es útil para tabiques, sería la parte amarilla, tabiques con cabezales, la suma de todas las partes, tubos rectangulares, también la suma de todas las partes, y piezas con forma de doble T. Esta otra planilla se utiliza para una pieza asimétrica donde el eje XX no está en el centro de la pieza. La misma planilla determina la altura del eje y el momento de inercia que aportan cada una de sus partes. En el caso de tubos circulares, el momento de inercia es el de una corona circular y equivaldría al momento de inercia de la pieza maciza restado el de el hueco interior. Cuando el eje de inercias, o sea, de la estructura resistente, no está en la misma línea que la carga del viento que está supuesto en el centro de la planta, existe un momento que hace rotar el edificio además de empujarlo. Esta consideración debe de tenerse en cuenta para determinar la tensión a la que están sometidas los tabiques. Esta diapositiva nos muestra lo mismo que la anterior en un trozo de nuestro algoritmo Excel y son los valores que determina el sistema para saber dónde están la ubicación de los ejes de inercias de las piezas. En rojo y vertical se ve el eje Y que se nota separado de la dirección del viento y en verde en horizontal está el eje de inercias de los dos tabiques ortogonales. La tercera y última parte de este predimensionado atiende a la capacidad resistente de las piezas propuestas. Se analizan los tabiques de hormigón armado como ménsulas de alma llena, flexo-comprimidas, determinando de acuerdo a la disposición en planta la distribución de las cargas. Se visualizan las tensiones de trabajo de las piezas y se verifica que no superen las máximas tensiones admisibles
y la aparición o no de esfuerzos de tracción. Somos conscientes de la falta de rigor científico del cálculo, pero este ensayo está enfocado a la comprensión de las solicitaciones que se generan y a partir de esto poder focalizar cuáles son los puntos críticos del sistema. Además, vemos las posibilidades estructurales de cómo esa torre puede llegar al nivel de planta baja con la menor interferencia de apoyos, para lo cual se analiza una amplia gama de sistemas estructurales capaces de tomar las cargas que bajan desde las piezas que vienen de los niveles superiores y trasladarlas hasta el suelo resistente. Este es el edificio elegido para trabajar este año en la materia optativa de edificios en torre. Es un edificio que todos conocemos, los marplatenses, está en la costa marplatense, el Maral Esplanada 57, el primero de los 3 marales que está colocados en ese predio, diseñado por el arquitecto César Pelli, y es una torre de 23 pisos de departamentos, más un piso por encima de equipamiento general y una planta baja de doble altura. Aquí vemos el corte del edificio con sus 23 niveles de departamentos, más el nivel superior y un nivel de tanque y la planta baja de doble altura. Por detrás se ve que en el resto del terreno, que es bastante grande, están las 4 plantas de estacionamiento que no se hicieron en profundidad debido a que es bastante complicado y costoso excavar en un terreno de piedras. Toda esa parte la vamos a dar en las clases complementarias que se verán luego y que son de excavación, simulación de vecinos, anclajes ocultos y suelos y características de los mismos. Son clases complementarias que mientras los alumnos van trabajando con el algoritmo que resuelve el tema de la estructura de contraviento y de transmisión de cargas a tierras, yo voy dando semanalmente para fortalecer los conocimientos que tengan sobre los temas anteenunciados. En esta diapositiva vemos la planta tipo desde el primer piso al 15º y a su lado la planta baja. Tenemos que tener en cuenta que la estructura de contraviento y de transmisión de cargas a tierra que planteemos a partir de la planta tipo tendrá que, en lo posible, tener cierta continuidad en el nivel inferior para evitar apeos y elementos costosos de transmisión de cargas hasta llegar al suelo, tanto de cargas de contraviento como de cargas gravitacionales, o sea, columnas anexas. A su lado vemos la planta baja, que en este caso más o menos marca la estructura propuesta por los diseñadores. Esta es la planta tipo de piso 1 a 15 que vimos anteriormente, donde se ve claramente que son 4 los departamentos, todos con los living al mar, y 2 de 3 ambientes y 2 de 2 ambientes. Por encima está esta planta de 3 departamentos, 2 de 3 ambientes y 1 de 2 ambientes,
o sea, departamentos un poco más grandes, pero la base estructural que estamos viendo remarcada es la que se mantiene en todos los niveles. Estas son las plantas del 16 al 18. Por encima de estas, desde el piso 19 al 22, se suceden 4 plantas con semipisos. Y en el piso 23, o sea, el último de departamentos, hay un penthouse, o sea, un departamento completo, utilizando toda la planta. A continuación de las clases teóricas específicas de edificio en torre y su dimensionado, daremos algunas clases complementarias de todo lo que hace el inicio de obra, como excavación de suelos, simulaciones, anclajes ocultos y temas anexos. Aquí vemos el inicio de una clase de excavación y simulación en diferentes materiales. Aquí vemos también parte de una clase de anclajes ocultos, que son elementos que se ponen para fijar a tierra utilizando el terreno de los vecinos debajo de los edificios y tener algún anclaje que nos permitan tener muros de esta altura sujetos hasta que los niveles de la obra los contengan. Hablaremos de ensayo de suelos y mostraremos algunas imágenes y explicaremos cómo se lee una planilla, un estudio de suelos, que no es solamente para saber las tensiones de contacto donde va a ser apoyado nuestro edificio. También hablaremos de fundaciones directas e indirectas, o sea, zapatas, plateas y pilotes que trabajan de punta o por fricción. Explicaremos al detalle todo eso. Y un tema que no nos es común a nosotros, pero que en algunos países es necesario considerar, la demolición de un edificio en altura, cómo se lo hace para evitar interferencias con el funcionamiento urbano. Si fuera posible, no sabemos si este año se podrá hacer, seguramente que no, visitaríamos alguna obra que algún colega nos autorice y la facultad nos garantice el seguro, como hemos hecho en años anteriores. Por ejemplo, en esta visita a obra hemos aprendido unas cuantas cosas, las explicaré a lo largo del cursado. Esta es otra visita a obra, son todos alumnos nuestros, diferentes cascos. Se supone que los arquitectos tenemos cascos blancos, así que si fuéramos tendrían que tratar de procurarse algún casco de ese color. En caso contrario, las obras generalmente nos lo proporcionan. Esta es la visita a obra de este sistema Prenova que ya mostré en esta misma diapositiva, donde nuestros alumnos y una de nuestras arquitectas se ve observando cómo estas esferas ocupan el espacio donde no hay requerimiento de tanta compresión, o sea, nos alivianan la losa y nos bajan el peso de la misma.